Tenemos hoy día la conferencia Jugar Importa, la cultura digital en la educación estética de la infancia y la adolescencia. Va a estar a cargo de Lucas Ramada, que viene desde España. Él es investigador y doctor internacional especializado en estética de la ficción digital infantil y juvenil y su relación con la educación artística y literaria de los niños, niñas y jóvenes. Se dedica principalmente a la formación de docentes, bibliotecarios y mediadores culturales para integrar esta forma de arte dentro de sus prácticas profesionales, además de divulgar su conocimiento en el primer canal de Instagram en español dedicado a este tema. Esto no va de libros. Es miembro colaborador del Grupo de Investigación Gretel de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido jurado del Premio de Cultura Digital de la Feria del Libro de Bolonia en el 2020 y ha trabajado con múltiples instituciones internacionales de renombre como el CERLAL, UNESCO y la Electronic Literature Organization. Bueno, recibámoslo pues con un fuerte aplauso. Ahora sí, ¿no? ¿Ahora? ¿Sí? Ahora. Pues eso dicen que soy. Antes de nada agradecer muchísimo la invitación a Casa de la Literatura Peruana, especialmente a Cucha, por haber confiado en una marcianada como lo que estáis a punto de escuchar ahora. Espero que cuando acabe se sienta menos alienígena, menos marciano, porque uno de los objetivos es presentarlo como una realidad más inmediata de lo que a veces nos gustaría pensar que es, ¿no? Todo el tema de la relación entre la educación cultural, la educación estética de la infancia y las formas nativas de cultura digital, ¿de acuerdo? Bueno, más allá de las definiciones curriculares sobre quién soy, quién dejo de ser, qué si investigo o no investigo, a mí me gusta empezar diciendo que soy el hijo de una maestra de la educación pública española. Eso condiciona bastante todo lo que he hecho durante mi vida a nivel de investigación y la manera en la que trabajo en mi día a día, ¿no? Yo estudié literatura realmente, no he estudiado programación, no soy diseñador de juegos, realmente estudié literatura hispánica, luego me especialicé en investigación en didáctica literaria, en educación literaria. Y sí que es cierto que desde hace 13 años ya he estado intentando entender la relación entre la educación artística, cultural y ficcional de la infancia con las formas nativas de cultura digital. Como decía Cucha, me dedico fundamentalmente a la formación permanente de personal bibliotecario y de personal docente, pero todo lo que hago siempre lo llevo a la práctica con niños, niñas y adolescentes. Hago bastantes sesiones. En mi dinámica regular de trabajo hay mucho contacto con grupos infantiles, hago muchas sesiones de clubes de juego compartido, de discusión y bajo mucho al barro, que decimos en España, ¿no? Nada de lo que digo, nada de lo que voy a decir, nada de lo que planteo y de lo que proyecto o lo que intento comunicar nace y muere en un escritorio, sino que pasa siempre por el contacto directo con los entornos de trabajo, directamente con las infancias, ¿no? Además, siempre con entornos públicos, nada de entornos privilegiados, que es algo que también comparto con los compañeros que hablaron ayer, ¿no? Trabajar en contextos reales, realmente. Entonces, eso soy. Creo que deberíamos empezar intentando aterrizar un poco qué es esto de la ficción digital infantil y juvenil. No me quiero retrasar mucho en cuestiones que sean demasiado de teoría áspera y dura, pero sí que sentar unas pequeñas bases sobre de qué demonios voy a hablar durante los próximos 50 minutos es como mínimo un pacto adecuado, ¿no? Para con el público. Así que cuando hablamos de ficción digital infantil y juvenil estamos hablando fundamentalmente de una forma de ficción multimedia. Con multimedia me refiero a que combina diferentes tipos de lenguajes, aquellos que el ordenador permite incorporar dentro de él, que si la ilustración, la animación, la música, el sonido, evidentemente el lenguaje oral, el lenguaje escrito, y también hablaremos de la interacción, ¿no? De la participación como un lenguaje. De hecho, esta interacción es una de las partes fundamentales cuando pensamos en ficción digital. La interacción, yo normalmente hablo de ficción participativa, no de ficción interactiva. Me parece que utilizamos tanto la palabra interactiva que no tenemos ni idea de qué quiere decir. Está un poquitín vaciada de contenido.
En cambio, cuando hablamos de ficción participativa, una ficción que te tiende la mano para que participes con ella, para que juegues con ella y que esa participación es estéticamente relevante en diálogo cultural que se establece con el texto, con la obra, me parece que es más transparente a la hora de entender exactamente qué es jugar con un texto, ¿no? Qué es jugar con una obra. Otra de las consecuencias, otra de las características que define la ficción digital, en muchas ocasiones precisamente por esta participación, es el tema de la no linealidad del discurso, ¿no? Que es un cambio bastante grande de paradigma respecto a la manera en la que normalmente consumimos la ficción. Normalmente consumimos ficción lineal, una ficción que empieza en un punto A, que acaba en un punto B y cuyo orden de disfrute es siempre el mismo e inmutable, ¿no? Yo abro 300 veces la página 45 de un libro y aquello no cambia, ¿no? Y siempre en el mismo orden. En cambio, en las ficciones digitales ocurre que muchísimas veces por aquello de poder decidir los futuros narrativos de los personajes o por el mero hecho de poder juguetear libremente con los objetos que tenemos delante, pues la experiencia de jugarlos es particular y personal de cada uno, ¿no? Pensemos que esto es súper relevante, especialmente cuando hablaremos después de hacer algo como una conversación en torno a las obras que hemos jugado con los niños y con las niñas. Pensad que hablar de una obra que ha sido experimentada de manera diferente por cada uno de los miembros del club de juego cambia bastante la dinámica de relación que tenemos con la obra, ¿no? Entonces me parece algo especialmente relevante como para considerarlo definitorio de esto que podría ser la ficción digital. La cuarta característica es un poco de perogrullo, pero cuando hablamos de ficción digital o de literatura digital es importante hablar del cambio de contenedor literario, ¿no? Estamos rompiendo la relación con el contenedor de consumo, es decir, no se leen libros, se leen dispositivos informáticos y esto condiciona muchísimas cosas de nuestra manera de relacionarnos con la obra que hay dentro, porque estamos borrachos de cultura libresca, sabemos cómo funciona, sabemos cómo manipularla. Sabemos incluso, no sé exactamente, no me voy a poner a preguntar ahora a cada una de vosotras en qué trabajáis, pero quienes se dedican a la mediación literaria, como por ejemplo el libro álbum, somos muy conscientes de la importancia de la materialidad, del objeto literario, del objeto libresco, a la hora de comunicar aquello que hay dentro, ¿no? Entonces, cuando cambia el contenedor, cuando cambia el objeto, también cambia la manera de aprovecharlo a nivel estético. Pero también cambian muchas cosas, como puede ser el circuito, la manera en la que circula por sociedad el objeto ficcional digital cambia porque se mueve por lugares diferentes a por donde se mueve el libro. ¿Dónde está mi librería de confianza? ¿Dónde está mi biblioteca que me recomienda obras? ¿Dónde están mis editoriales de confianza? ¿Dónde están mis críticos o críticas literarias que me recomiendan obras para que yo me sienta más cómodo dentro del circuito libresco? Con lo digital cambia todo eso, ¿no? ¿Dónde demonios se compra la buena ficción digital? ¿Dónde la encuentro? ¿Quién me la presta? ¿Quién me la recomienda? ¿Quién me la selecciona? ¿No? Entonces, esto también es un cambio fundamental como para tenerlo en cuenta a la hora de definir qué es la ficción digital, ¿no? Entonces, son obras que necesitan un contexto informático, un dispositivo digital que puede ser un ordenador, una compu, que puede ser una tableta, que puede ser un teléfono y que puede ser una videoconsola también, evidentemente. Entonces, claro, si estamos hablando de obras multimedia interactivas, no lineales y que se juegan en consolas o ordenadores, realmente no estamos hablando de videojuegos. ¿Por qué me cambias ahora de repente y me hablas de ficción digital? Me interesa bastante el concepto ficción digital por aquello de intentar... Es lo que llamamos un término paraguas, es un término que me permite... Yo soy muy funcionalista, entonces me permite abarcar de una manera amplia diferentes formas de cultura digital nativa que no necesariamente sean videojuegos, como puede ser la literatura electrónica, como puede ser el hipercómic, también evidentemente los videojuegos, pero me parece interesante abrir el campo como para poder incluir formas que a lo mejor son más minoritarias, pero que yo creo que también son relevantes para la educación estética de la infancia, ¿de acuerdo? Y luego, además, en una cuestión puramente política. Cuando te pones delante de una institución cultural y le hablas de videojuegos, se pone de uñas, como decimos en España, se pone a la defensiva. Si le hablas de ficción digital, ya se rebaja un poco, se tranquiliza y les puedes hablar desde otra perspectiva. Entonces, también es un término, de nuevo, funcional a la hora de establecer una conversación, a veces puramente administrativa, ¿no? Luego, también creo que para hacer comunicación y divulgación de un campo cultural, la fuerza de la palabra ficción pone el foco en una manera de confrontar la textualidad, las obras, ¿no? Cuando pensamos en ficción digital, pensamos en un tipo de obras concretas, nos sentimos cómodas con el concepto de la ficcionalidad. Es cierto que a veces cometemos errores, como confundir ficción con narrativa y dejamos fuera cosas tan importantes de lo ficcional como puede ser lo poético, pero aún así nos ponemos delante de obras que creemos que nos quieren contar cosas
Y eso es importante para hablar de las obras de las que voy a hablar a partir de ahora, ¿no? Porque una de las cosas que me interesa de que empecemos a ver en las formas nativas de ficción digital es la intencionalidad expresiva, la importancia de que son obras que cuando pensamos en videojuegos estamos pensando en obras que nos quieren ser vendidas, y a mí me interesa que empecemos a ver la cultura digital como obras que nos quieren contar cosas, que no es la misma, no es ponerse delante de las obras de una manera diferente. Ahora la pregunta es, ¿por qué demonios debería interesarnos la cultura digital, el videojuego, la ficción digital, llámalo como quieras, en un congreso de literatura infantil y juvenil, ¿no? Creo firmemente en esto, y es que cualquier mediación institucional cultural tiene que tener en cuenta dos factores fundamentales. La primera es cómo son los ecosistemas de cultura contemporánea, porque la educación o es contemporánea o es injusta, es decir, no educamos en nostalgia, educamos en presente, y hay que preparar a las infancias para el mundo en el que están viviendo, sea lo áspero que sea ese mundo. Y segundo, creo que tampoco podemos hacer una educación cultural déspota sin tener en cuenta cómo son los hábitos específicos de consumo cultural de la infancia y la adolescencia. No pretendo venir aquí, ni muchísimo menos, con datos exclusivamente españoles, pero me ha parecido interesante también hacer un poquitín de recorrido y daros un marco de cómo yo funciono y por qué hago las cosas. Luego he traído también algunos datos peruanos. Me ha costado bastante encontrar datos de consumo videolúdico de Perú, pero bueno, en España, por ejemplo, en la franja de escolaridad obligatoria, desde los 6 hasta los 14-16 años, una media del 80-82% de la población juega regularmente a videojuegos. Esto es muchísimo. Normalmente cuando digo esto en contextos que no son españoles me dicen, ya, pero aquí es diferente. Bueno, cuando fui hace un par de años, hace 3, a México, los datos que decía Forbes eran incluso más elevados que los de España, y en Perú encontré por ahí una estadística que igual no se lee. Que me he descongelado. Que dice que el 66% de la población peruana se considera jugador de videojuego, ¿no? Ya es un número bastante elevado. De hecho, había una estadística por ahí que decía que el 42% de la generación Z lo considera su forma de cultura más definitoria, ¿no? Como la más importante a la hora de consumir. Me da igual que lo llamemos cultura, signifique lo que signifique la palabra cultura, que lo llamemos puro entretenimiento. Es interesante tener estos datos, que a lo mejor no son tan rotundos y elevados como a lo mejor lo dice la estadística de la Asociación Española del Videojuego sobre España. Pero bueno, a la luz de algunos, esto es como muy escueto, muy rápido, muy veloz, y estoy dispuesto a problematizarlo después, pero estuve también buscando estadísticas de índice de lectura, y bueno, la verdad es que puestas las dos cosas a la vez, hay un que no veo sin gafas, hay un 50 y pico % de la población peruana que no lee regularmente libros. El porcentaje de población que lee regularmente libros es de un 38-40%, según las estadísticas que encontré. Y una de las cosas que me parecía más problemáticas aún es que de ese 38%, solo menos de la mitad lo hace por placer. Por placer estético, por disfrute, por consumo cultural, ¿no? Entonces, realmente, puestos los dos datos, a la vez, me parece que cualquier ejercicio de educación cultural contemporánea, no digo ni muchísimo menos que deban confrontarse, sino que debe tener en cuenta una forma de cultura que está con más penetración en lo que podríamos llamar las prácticas letradas vernáculas, como diría Daniel Cassain, de la infancia y la adolescencia peruana, ¿no? Entonces, simplemente por tener en cuenta exactamente cómo son los hábitos de consumo cultural del presente peruano, me parece que, bueno, al menos estos 50 minutitos escucharme puede que sea interesante, ¿de acuerdo? Ahora bien, aquí hay una serie de cuestiones cuando pensamos en formas de cultura. Cuando pensamos en videojuegos como trabajadoras culturales, ¿en qué pensamos, no? ¿Qué se nos viene a la cabeza de primeras como práctica cultural? Y yo tengo un poco de miedo de que se nos vengan a la cabeza quizás estructuras de pensamiento un poquitín estereotipadas, especialmente si lo ponemos alrededor de esas mismas estructuras de pensamiento estereotipadas que hacemos con la literatura o con la lectura libresca, por ejemplo. Cuando pensamos, y esto no viene de que me lo invente, esto viene de muchas conversaciones en los últimos 12-13 años con mediadoras de lectura, Cuando pensamos en videojuegos, pensamos en una situación como la de la derecha. Cuando pensamos en leer, pensamos en una situación como la de la izquierda, ¿no?
Leer es algo que se hace románticamente en soledad, en un sofá cómodo, con una tacita de té, un buen libro, además bien gordo ahí, el gato, en paz absoluta. En cambio, cuando nos imaginamos a un videojugador promedio, nos lo imaginamos jodiéndose la vida, ¿no? Como de noche, de una manera nociva, los ojos rojos, consumiéndose la existencia, ¿no? Ni todos los lectores son como esta chica, ni todos los videojugadores son como este chico. Son reconstrucciones que hacemos a partir de nuestros propios bagajes de creencias, de conocimientos, de desconocimientos, de informaciones y desinformaciones, ¿no? Luego también cuando pensamos no solamente en cómo nos imaginamos la práctica cultural en sí, sino las consecuencias de la práctica cultural. Nos imaginamos que leer es directamente lo que hace este niño, ¿no? Como introducirse información y conocimiento directamente en el cerebro de manera mágica, que por el mero hecho de estar en contacto con los libros directamente, sin importar ni qué libro, ni cómo sea la situación de lectura, mágicamente nos introducimos todas aquellas bondades que hay en su interior. En cambio, jugar a videojuegos, la única habilidad que te da es la de ser un maníaco frenético como el niño de... A ver, que estoy en espejo, como el niño de la izquierda, ¿no? Ni muchísimo menos, ¿no? No me apetece lo más mínimo tampoco como discutir sobre los beneficios cognitivos de jugar a videojuegos, porque ni muchísimo menos es por donde pretendo ir, porque no creo que sean ni más ni menos que estar delante de cualquier otra forma de cultura, que es básicamente lo que quiero abordar a día de hoy, ¿no? Si no pensamos en la práctica cultural en sí, para imaginar y proyectarnos mentalmente en qué es una esfera cultural como el videojuego, podemos no pensar en la práctica, sino pensar en sus obras. Cuando pensamos en literatura, pensamos en obras muchísimas veces. Cuando pensamos en cine, pensamos en películas. Cuando pensamos en arte pictórico, pensamos en cuadros concretos, ¿no? Y claro, ¿en qué juegos pensamos cuando pensamos en videojuegos? Aquí es donde se pone áspera la cosa, ¿no? He hecho un pequeño trivial que no pretendo que contestemos, pero sí que me gustaría ir pasando diapositivas y me gustaría que cuando identificásemos el juego que hay en pantalla me levantaseis la mano, ¿de acuerdo? Simplemente para ver el termómetro. He hecho un poquitín de trampa, no he cogido el Super Mario, me parecía demasiado fácil. He cogido el top 100 histórico que hizo la revista Edge en su 30 aniversario. La revista Edge es posiblemente una de las revistas internacionales con mayor renombre en cultura del videojuego. Solo por curiosidad, ¿quién conoce la revista Edge? Hay una persona al fondo, está bien. Entonces, del top 100 he cogido unos poquitos. He hecho trampa, he cogido los que a mí me gustan, pero son el top 100 de videojuegos de la historia, ¿eh? Quiero decir, hay un trasfondo ahí como que va más allá de lo que a mí me gusta. El número 2. Segundo mejor videojuego de la historia según una de las revistas con mayor renombre. ¿Ni una mano? Una, ok, 2. Vale, venga, está bien. No, quiero el termómetro real, o sea, quiero que me levantéis la mano sin miedo. Ok, el 8. Otro, bueno, el mismo que conocía la revista Edge. Ok. El 19. Ya bajamos en la lista y es como... Esto es Outer Wilds, porque si queréis saberlo. El 33, un clásico de los primeros que empezaron a decir, el videojuego puede ser arte, bueno, porque lo dice Sony, ok. El 52, ¿no? Sí, que estás a punto de levantar la mano, levántala y grítame cuál crees que es. Al fondo, ¿no? Que te he visto como... No. Kentucky Route Zero lo podría llevar tatuado en el corazón, pero me lo he guardado porque lo quiero demasiado. Me parecía como sacar a mi hijo aquí delante, ¿no? No es como todos estos pedagogos que hacen teoría de la pedagogía con sus hijos. No he querido hacer eso. No, he querido guardarme Kentucky Route Zero. Esto es Inside. Es un juego muy interesante sobre ser un niño. No nos dará tiempo, pero reflexionar sobre la avataridad en los videojuegos me parece súper importante, porque jugamos a ser cosas y siempre jugamos a ser la misma mierda. Marines coloniales norteamericanos blancos muy fuertes, una pistola muy tocha, ¿no? Y aquí, en cambio, ser un niño vulnerable que solamente huye de un mundo adulto agresivo me parece políticamente una declaración muy fuerte, ¿no? Es un juego muy interesante este. El 90. Papers, Please, que es un juego sobre ser un agente de inmigración que decide quién pasa y quién no pasa, ¿no? Este es duro, ¿eh? Este es duro. Es muy interesante, pero es duro.
Si nos salimos de la crítica videolúdica, porque no siempre que trabajamos en mediación cultural nos fiamos de la crítica, de la crítica literaria adulta, a veces nos centramos en la gente que tenemos más cerca, ¿no? Mediadoras literarias infantiles, especialistas en literatura infantil y juvenil, etcétera. Me voy a tirar un poquitín el moco y voy a sacar aquí el proyecto que tenemos en la Diputación de Barcelona, que es un proyecto de llevar ficción digital a las bibliotecas, de tal manera que voy a hacer el mismo trivial, pero con las obras que las 50 bibliotecarias y yo que participamos en este proyecto consideramos que es obras especialmente relevantes desde una perspectiva estética para la cultura infantil y juvenil digital. Es decir, esto no es una gran revista quien lo dice, pero son 50 bibliotecarias que llevamos 5 años trabajando para llevar buenas obras a los contextos bibliotecarios. Entonces, a ver si conocéis algunas de las obras que llevamos. Los que vinisteis ayer al taller no me vale levantar la mano porque jugamos a esto, ¿eh? Sí, esto sí. Si los videojuegos son desconocidos, los infantiles ya ni te cuentan, ¿eh? ¿Sí? Hidden Folk, sí. Bien, bien, está guapo, esto está guay. Este juego está muy guay. Proteus, uno de los videojuegos independientes para mí más relevantes de los últimos 25 años. ¿Esto? ¿No? ¿Esto? ¿Sí? Pues estoy a punto de subir a este hombre al escenario para que hable conmigo, se lo sabe todo. ¿Esto? No. ¿Esto? Tampoco, ¿sí? Venga. Claro. ¿En qué pensamos cuando pensamos en videojuegos? ¿En qué videojuegos pensamos? Aquí viene el problema, ¿no? O sea, si los videojuegos recomendados por la crítica no los conocemos, por norma general, y los videojuegos recomendados por los especialistas en cultura digital infantil tampoco los conocemos, ¿de dónde demonios sale nuestra estructura de sentimiento hacia la esfera cultural del videojuego? ¿De dónde viene? Cuando pensamos en videojuegos, ¿en qué videojuegos pensamos? Bueno, pensamos en los que dice en los más vendidos, por así decirlo, ¿no? Pensamos en los que nos dice la mercadotecnia, porque si nosotras no tenemos experiencia directa con los videojuegos, realmente nuestra única manera de tener una lectura sobre qué son los videojuegos son lo que se nos dice, y lo que se nos dice con más fuerza es lo que más se vende, porque es nuestra manera de relacionarnos con una esfera con tanto poder industrial como la del videojuego, que aquí no lo sé, pero en España se dice mucho que es una industria cultural que factura más que la música y el cine juntos en el territorio español, ¿no? Que es muchísima pasta eso. Entonces, al final, los videojuegos que conocemos son eso, los más vendidos de cada año. Hace unos años hice una especie de síntesis, ¿no? Esto es del 2019 y en el top 20 de videojuegos más vendidos había 9 de disparos, 4 de acción y 6 deportivos, ¿no? Que al final son todos el mismo puto videojuego, pero con un sombrero diferente, ¿no? Al final la propuesta estética que te invitan a tener es siempre reactivo, acelerado, veloz. Entonces, al final, eso me parece muy problemático, ¿no? Entonces, si realmente nuestra manera de entender el videojuego es lo que nos dice las empresas, y estas empresas nos dicen que el videojuego es esta única sola cosa, pues es normal también que tengamos esa visión estereotipada de la que hablábamos antes, ¿no? Si nuestra única manera de entender el videojuego es esta, ¿no? Hice también como un repaso porque también me costó encontrar los videojuegos más vendidos de Perú últimamente, entonces entré a los más vendidos en la PlayStation Store y al final no había diferencias respecto a lo que hay. Además, ayer me vino un nano por aquí con alguien y me dijo que si me podía hacer una pregunta y me preguntó: ¿qué videojuegos se juegan en España? Y yo le dije 5 y me dijo: ¡hola! Se juega lo mismo. Y yo dije: perfecto, hermano, ya tengo me has confirmado tú que lo que voy a decir realmente tiene sentido en un contexto global, ¿no? Entonces, bueno, al final no hay diferencia. Los juegos más vendidos son iguales prácticamente en todo el mundo, porque realmente la cultura del videojuego está extremadamente globalizada. Entonces, lo que estoy diciendo de España funciona perfectamente para cualquier otro contexto, ¿no? Luego, esos son los más vendidos. Luego están también los más jugados, que curiosamente no son los más vendidos, porque la estrategia última del mercado es ponerte juegos gratuitos para meterte pagos internos luego, ¿no? O hacerte pagar con tu tiempo de publicidad, etcétera, ¿no? Y también ahí hay un montón de recurrencias en los contextos globales, por así decirlo. ¿Esto qué es? ¿Quién levanta la mano y reconoce lo que es esto? ¿No? Esto es el Fortnite, hombre. Claro, esto es el Fortnite. Esto es directamente como tener al demonio al lado y no reconocerlo, ¿eh? Todos hablamos del demonio, pero no sabemos qué pinta tiene, ¿eh? Eso. Esto, uno de los videojuegos más descargados de la historia de la Play Store, Subway Surfers. Un juego sobre huir
Huir es curioso, porque es un juego sobre pintar trenes, que no deja de ser algo bastante antisistema y bastante guapo. Lo que no entiendo es por qué recolectan monedas mientras lo van haciendo. No es muy del rollo de pintar trenes, pero bueno, y huir de la poli no lo entiendo muy bien. Pero bueno, es uno de los juegos más descargados, también gratuito, etcétera, como muy loco. Clash Royale o Clash of Clans o cualquier versión nueva que haya de estos. Esto es como una imagen promocional de Roblox, que es una plataforma de juegos gratuitas que se puede jugar en navegador. Esto hace que los niños y las niñas vayan a las bibliotecas a poder jugarlos porque no necesitan que les instalen los juegos, simplemente tienen que tipear en la compu la web y pueden jugar ahí. Rocket League, un juego de fútbol con coches, también gratuito. Stumble Guys, otro juego gratuito. Todo esto se juega muchísimo en todos los teléfonos de todos los sitios, ¿no? Entonces, si nuestra lectura sobre lo que es el videojuego viene marcada por los juegos más jugados o por los juegos más vendidos, sería lógico que hiciésemos una especie de resumen mental sobre qué es el videojuego y voy a dar como 4 posibles resultados, ¿no? Podemos pensar que el videojuego no deja de ser una especie de un simple simulador de deporte elitizado con lo que eso conlleva, porque el deporte es muchísimas más cosas que Haaland enseñando los abdominales, que de Devin Booker y Jason Tatum enfadándose entre sí con ese rollo competitivo súper masculino, horroroso, o lo que es peor aún de los videojuegos de deportes contemporáneos, que es comprarte ropita para luego ir al parque con dinero virtual y ese rollo, ¿no? Muy tan mercantil del deporte de élite contemporáneo, ¿no? También podemos pensar que, si pensan bien más los videojuegos más jugados, que el videojuego no deja de ser una fantasía de poder bélica occidental, masculina y machista, ¿no? Porque los videojuegos, al final, esos 9 juegos de disparos que había en el top 20 de juegos más vendidos en 2019 eran esto. Jugar a videojuegos no deja de ser ir a colonizar países de manera estándar, ¿no? Es lo que es jugar a videojuegos últimamente si pensamos en eso. Hay veces que los videojuegos mainstream se ponen a contar historias, pero siempre cuentan la misma puta historia de salvar el mundo, de derrotar enemigos, es siempre lo mismo, siempre son narraciones épicas, ¿no? Y además, cuando evolucionan audiovisualmente, lo hacen siempre como si fuese una película de Ridley Scott y tremendo coñazo, ya valió. Quiero decir, que la evolución estética del videojuego sea esencialmente tecnológica es de una limitación propositiva horrorosa, ¿no? Realmente es un cuello de botella sobre las posibilidades que tiene un medio como es el del audiovisual digital, ¿no? Y luego está la otra cosa, que es que de repente los videojuegos también son esta cosa cookie aquí se usa como bonita, de ojos grandes, kawaii, como blanca en el sentido moral, por así decirlo, cuando realmente de blanca en el sentido moral tienen muy pocas cosas, ¿no? Un juego como Animal Crossing, que se puso muy de moda durante la pandemia, pero todo el mundo quería salir de sus casas y como no se podía, se iban a su propia isla, no deja de ser un simulador de colonialismo de islas. No, puedes hacer lo que quieras. No puedes hacer lo que quieras. Lo que tienes que hacer en esa isla va a ser una isla abandonada. No está abandonada. Hay cosas, hay naturaleza, hay animales, hay vecinos. Y en cambio la gente lo que hace directamente es ocupar esos espacios a su puro placer ególatra, ¿no? De hecho, hubo muchísimas críticas porque realmente lo que se hace en Animal Crossing, que es un videojuego japonés, es literalmente lo que los japoneses hicieron en Okinawa, ¿no? Que es llegar allí como si no hubiese nadie. En plan, no, esto es Japón. Bueno, es algo como que es colonialismo de primero, ¿no? Pero afortunadamente empiezan a salir ya estas lecturas discursivas de los videojuegos contemporáneos, ¿no? Otro juego como Moonglow Bay, un juego que se llama La Bahía del Claro de Luna, es un juego sobre superar el duelo, has perdido a tu pareja, y para superarlo lo que tienes que hacer es gentrificar una isla. Maravilloso. Tienes que intentar recuperar la isla, arreglar los parques, trabajar todo el rato para poder subir el precio del pescado que vendes en tu puesto, ¿no? Porque todo el mundo sabe que la mejor manera de superar la muerte de tu pareja es esa, ¿no? Gentrificar un espacio. Luego están juegos como los Sims, que todo el mundo te lo vende como puedes hacer lo que quieras en los Sims, puedes hacer literalmente lo que quieras. No puedes hacer lo que quieras en los Sims. En los Sims literalmente lo que eres es tu presupuesto y lo que tienes que hacer con tu presupuesto es comprarte una casa e ir a trabajar. Que como propuesta de vida está bastante estandarizada, pero como que te limiten simplemente a eso es bastante problemático. De hecho, ayer en el taller contaba un ejemplo de un investigador gallego que hizo un experimento que era intentar jugar a ser Kurt Cobain en los Sims, entonces no lo llevaba a trabajar, no lo duchaba, lo deprimía voluntariamente
Hasta el punto de que el juego, el sistema, le quitaba el control de su propio personaje, lo llevaba a mear obligatoriamente, lo duchaba, lo vestía y lo mandaba al trabajo, ¿no? O sea, el sistema moral que hay detrás de los Sims le quitaba el control a la persona que estaba jugando contra el sistema, porque jugar a los Sims no es jugar antisistema, es jugar al turbocapitalismo californiano. Entonces, jugar a los Sims... Tú puedes estar de acuerdo y tú puedes querer perfectamente ser un chico de Palo Alto, pero hay que ser capaz de detectarlo. Los Sims es un juego sobre ser buena gente de Palo Alto, gente de bien, que se dice en la derecha española, ¿no? Y si no lo quieres, no puedes jugar a ello porque el sistema se encarga, ¿no? Exactamente igual que cuando leemos una novela tenemos que detectar el posicionamiento moral que hay en los narradores, en los personajes y en los autores implícitos y explícitos, pues en los videojuegos también, y normalmente no lo hacemos, ¿no? En el videojuego infantil esto ya es la hostia. Cuando te pones a mirar los juegos que hay para las infancias, la mayoría, todos van sobre trabajar. Este es el de tarta de fresa, que lo que tienes que hacer es una especie de food truck de vender pasteles. Vendes pasteles para comprarte mejor maquinaria para poder seguir vendiendo pasteles cada vez más rosas, más grandes y más caros y poder comprarte máquinas cada vez más perfectas, ¿no? Al final, este rollo de colores brillantes, ojos grandes y parece que no hay ningún posicionamiento ético, son los que normalmente tienen los posicionamientos más fuertes, ¿no? Pero realmente el videojuego esto es que alguien nos lo ha dicho. Alguien nos lo ha dicho, ¿no? Y ese alguien son muy pocas personas realmente, ¿no? En el top 20 de videojuegos más vendidos de 2022 de España, de los 10 primeros, 9 son de 3 empresas. De los 20 más vendidos, 17 son de 4 empresas, ¿no? Antes no os lo he dicho, pero en el top 5 hay 2 FIFAs, o sea y 3 Pokémon. O sea, realmente de los 5 videojuegos más vendidos son 2 videojuegos exclusivamente, ¿no? Que esto es un comportamiento que los que trabajamos con infancias lo sabemos, el consumo directo de franquicias, ¿no? Y que es muy difícil realmente luchar contra esa cuestión. Es muy difícil hacer que alguien no esté obsesionado con Peppa Pig en 2024, todavía, ¿no? Es como una de las cosas que seguimos arrastrando todavía en el comportamiento de consumo de cultura infantil y juvenil, ¿no? Claro, la cosa es que mientras... Yo siempre suelo decir que solamente hay o sea, que si hay un ente mediador con mayor potencia que las instituciones públicas, educativas y culturales es el capitalismo realmente, ¿no? Y la cosa es que no estamos haciendo una mierda. Entonces solamente hay un mediador cultural actualmente, que es el turbocapitalismo. Y estamos dejando a las infancias totalmente abandonadas en su consumo cultural. ¿Qué está pasando? Aquí hicimos un trabajo con el grupo de bibliotecarias de reflexión realmente sobre cuáles eran las tendencias y con las inercias que teníamos que confrontar cuando intentábamos hacer mediación con otras formas de cultura digital. Y la primera brecha, la primera traba, el primer muro que nos encontramos era lo que decidimos llamar la brecha cultural, y era que cuando les ponías a jugar a otras obras había una especie de defensa a priorística de decir, hey, estos no son juegos, o estos no son mis juegos, porque llevan construyendo su identidad videolúdica de consumo al margen de las instituciones que se encargan de ensanchar el horizonte de posibilidad desde el principio. Entonces realmente, claro, para ellos los videojuegos son sus videojuegos. Entonces realmente ni siquiera había una voluntad de escucha, era una confrontación no ya de recepción, sino identitaria, ¿no? Dice Teresa Colomer, a la que tengo el enorme orgullo de considerar mi maestra, de que no se aprende a leer libros difíciles si solamente se leen libros fáciles. Una de las justificaciones fundamentales por las que la educación literaria está en la escuela, porque no podemos tener libertad de consumo si no tenemos las capacidades suficientes como para poder tener las habilidades que requiere leer lo que podríamos llamar los textos reticentes, ¿no? Resistentes también, que diría Catherine Toberón, ¿no? Hacen falta habilidades y competencias para poder acceder a una pluralidad literaria suficiente, ¿no? Entonces realmente si solamente leemos lo que hemos leído históricamente porque es lo único lo que nos han dado y no tenemos habilidades como para confrontar la complejidad de la poesía, por ejemplo, no somos realmente libres. Realmente no estoy no leyendo poesía porque a mí no me gusta la poesía, sino porque a lo mejor todavía no tengo el set de habilidades, la comodidad, la confianza, la identidad como para poder acercarme al hecho poético, ¿no? Entonces, claro, vuelvo aquí. Si nadie aprende a leer libros difíciles leyendo solamente libros fáciles, yo tengo una traducción de la cosa que es que no se aprende a jugar de diferentes maneras jugando siempre a la misma mierda realmente, ¿no? Entonces, si realmente las infancias solamente juegan a este top, están jugando realmente a una uniformidad textual muy concreta, que es una visión de túnel que les impide realmente acceder a lo que el mundo del videojuego y la ficción digital realmente tiene para ofrecerle, ¿no? Pero claro,
Yo ahora estoy dando por supuesto que realmente el videojuego es algo que no es lo que todos pensamos que es el videojuego. ¿Realmente ese otro videojuego existe realmente? ¿Existe el videojuego desde una perspectiva que no sea la que el mercado nos está diciendo? Voy a mirarla ahora. Bueno, bien. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y voy a intentar poneros algunos ejemplos de videojuegos desde otra perspectiva, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Mutazione, que es una novela de crecimiento interesantísima sobre una niña que se llama Kai, que decide ir a visitar a su abuela a una isla llena de mutantes, que es una especie de metáfora de la otra edad, muy interesante, en el que realmente la dinámica del juego es básicamente pasear por esa isla y hablar con los personajes que la habitan para conocer la isla, sus habitantes, los vecinos de tu abuelo, con ello conocer a tu abuelo y con ello conocerte a ti misma, ¿no? Un videojuego muy bien escrito, además, por una directora narrativa que se llama Hannah Nicklin, muy bien ilustrado también. Este es uno de los juegos que ponía antes, que se llama Gorogoa, que es una especie de cubo de Rubik espaciotemporal sobre la historia de una persecución obsesiva por el conocimiento en la historia de un personaje que se cuenta a través de sus 3 edades, pero de manera desordenada. La dinámica del juego es muy interesante porque son 4 viñetas de un cómic que tenemos que navegar e interconectar a modo de puzzle, ¿no? Para poder ir navegándola. 8 años estuvo ilustrando a mano Jason Roberts este juego, ¿no? Estuvo a punto de dejar el proyecto porque nadie le hacía ni caso, pero afortunadamente luego le rescataron y lo sacaron, ¿no? Pentiment, me parece muy interesante hablar de él porque es un videojuego sobre ser un ilustrador de manuscritos en la Bavaria del siglo XV. No solamente por eso, ya, pues si quieres jugar a ser un ilustrador de manuscritos en la Bavaria del siglo XV, aquí tienes tu cosa. Además es muy interesante, a nivel de ilustración es muy guay, pero encima tiene detalles súper inteligentes, como que los diferentes personajes en función de su razón, o sea, de su clase social, utilizan diferentes tipos de tipografía, manuscrita, gótica, carolingia y tal, de tal manera que, en cierta manera, cómo escriben representa quiénes son en la escala social. Está bastante guay este juego, muy bien escrito también. Odada es un juguete, me encantan los videojuguetes, creo que debería haber más videojuguetes, de hecho creo que debería haber más videojuguetes que videojuegos porque son súper interesantes, la idea de poder toquetear la objetualidad virtual me parece súper interesante y este es sobre construir diferentes elementos a través de piezas y esas piezas van generando canciones que después puedes sacar en forma de MP3 y llevártelas a donde quieras. Todo desde la experimentación como un poquitín abstracta y ambigua, de la manera que el resultado es como muy de no saber exactamente qué va a salir y esa exploración casi a ciegas, libre, es muy interesante. Este es de los últimos que he jugado, que es un juego hecho como en diferentes tonos de un color concreto, que es sobre ser una rana que va de sombra en sombra persiguiendo al protagonista del juego que realmente ha perdido como la ilusión de la infancia, ¿no? Y tú eres esa rana que va de sombra en sombra persiguiéndole por todos los lados para intentar que la recupere, ¿no? A nivel visual también me parece muy interesante. Schim, S-C-H-I-M. Lieve Oma de Florian Bellman es un juego sobre recoger setas con tu abuela por el bosque y ya está. Y ya está. La cosa es que cuando empiezas a jugar te centras en recoger setas. Y hay un momento en el que de repente, y tu abuela te va hablando, te va contando cosas, y de repente hay un momento en el que hay un flashback, un flash forward, y de repente te das cuenta que estás tú solo, pensando en tu abuela, que ya no está. De tal manera que te das cuenta de que a lo mejor el juego no va de recoger las setas, sino que va de hablar con tu abuela, porque cuando tu abuela no está, no puedes hablar con ella y ahí está la cuestión, ¿no? Entonces, que haya un juego que te hace esta medio trampa de ponerte un objetivo como muy de videojuego, que es coger cosas para que realmente te des cuenta tú de que el eje de aquello está en la conversación que hay con tu abuela. Me recuerda un poco al libro del verano de Tove Jansson, que si no habéis leído esa novela, recomendación la saco, porque normalmente de Tove Jansson solamente conocemos los Moomin, y el libro de verano es un novelón increíble sobre la relación entre una abuela y su nieta, y lo que ocurre en la liminalidad de la vida. Es muy interesante. The Plan es un juego de 7 minutos sobre ser una mosca que asciende a los cielos y ya está. Lo que pasa es que la luz que persigue es una bombilla que te acaba friendo, entonces hay una especie de ironía sobre realmente qué demonios estamos persiguiendo. Es un juego muy interesante. De nuevo, jugar a ser cosas y jugar a ser una simple mosca también me parece una variación súper interesante. Sable, hablando de jugar a ser cosas, es jugar a ser una niña que tiene que decidir qué es en su vida. Entonces, básicamente, es una especie de rito iniciático en el que echas a andar y a explorar el mundo y tienes que explorar diferentes profesiones en el mundo.
que existen en tu entorno, simplemente para decidir a qué te quieres dedicar en el futuro de tu vida, y ahí es cuando acaba el juego, ¿no? Es muy guay. El juego simplemente es decidir qué quieres ser, explorando las posibilidades que te ofrece el mundo, ¿no? Con un estilo visual además full inspirado en Moebius, como podéis ver, que también es interesante esto, cómo se empiezan a recoger de una manera como ya más sistematizada estéticas provenientes de muchísimos lados. Voy a acelerar esto, la palabra de Stanley. Night in the Woods es posiblemente una de mis narraciones millennial o postmillennial o lo que sea favoritas, que es la historia de una gata que decide abandonar en primero de carrera y volver al pueblo. Yo soy de pueblo, no sé si sois de pueblo. No sé si os habéis ido del pueblo. Si os habéis ido del pueblo y habéis vuelto al pueblo, sabéis que eso es una movida de la hostia. No se vuelve nunca al pueblo una vez te has ido de él, porque todo cambia, tú cambias, el pueblo cambia. Entonces el juego va realmente de esto, ¿no? Va de qué pasa cuando te vuelves a relacionar con el lugar en el que has crecido, ¿no? Además, está muy contextualizado en la crisis económica de 2015-2016 en el Midwest estadounidense. Entonces hay una cuestión de clase. Es muy interesante, además es un juego antifascista, así que a mí ya me tiene abiertamente antifascista, entonces me tiene convencido ya de primeras. De este hablé también ayer, sobre jugar a diferentes avataridades. Me parece interesante jugar a ser una señora mayor, abandonada en el rural, porque de nuevo, si ya es raro jugar a ser una mujer, jugar a ser una mujer mayor, una vieja directamente, es más raro aún, y encima en territorio rural, ¿no? Es un juego bastante duro sobre qué pasa cuando abandonamos a nuestras personas mayores en la ruralidad, ¿no? Y la complejidad que hay. Y está muy bien construida la relación con el avatar, porque es un avatar que se mueve muy lento. Entonces te das cuenta de que para poder hacer lo que tienes que hacer, tienes que dejar de hacer todo lo productivo. Entonces al principio del juego dejas de regar las flores, dejas de jugar, dejas de reír, dejas de acariciar a los cabritos y te dedicas a intentar producir, ¿no? Porque estás sola, ¿no? Entonces es un juego muy interesante para paladear eso. Una subconsecuencia de la brecha cultural es la brecha estética. Y es que, como están acostumbrados a esta mierda, perdón, o sea, el juego de luces es algo maravilloso, pero es que es el mismo videojuego. Y igual hay gente que dice, a mí me gusta mucho Assassin's Creed. Bueno, lo siento, pero son todos los juegos iguales, ¿no? Entonces, cuando juegan solo a esto y consideran la evolución estética como una evolución tecnológica, luego les pones una maravilla abstracta como Proteus de Ki Kanaga y te dicen que es el Minecraft gratis, ¿no? Que esto es una mierda, qué feo es, ¿no? Porque realmente el paladar estético es un poquitín como el gastronómico. Si solamente comes McDonald's, pues luego te va a costar comerte los guisos de tu abuela, porque realmente no hay que saber apreciar, hay que tener como un contacto amplio y plural y tener comodidad en ello para poder disfrutarlo, ¿no? Entonces realmente hay una cuestión aquí de que el videojuego está explorando una realidad estética muy plural que no está siendo aprovechada en la educación audiovisual de las infancias, ¿no? Pienso en Chuche, el de Jaromir Plaghi, que es muy interesante a nivel de ilustración, un tío que además es checo, que trabaja también el álbum ilustrado, con unos personajes maravillosos a nivel visual. Pienso en el uso de los colores de Paul Clarissou en un juego como Nuts, de unas ardillas antisistema que deciden intentar boicotear un proyecto inmobiliario en un parque natural. Pienso en Berry People, de una colabo con una cooperativa de videojuegos que se llama Sockpop, que es sobre hacer fotos de pequeñas vallas con caras sonrientes y ya está, y pasarte con tu cámara y revelarlas y luego las tienes en el ordenador y puedes imprimirlas, está muy chulo. Pienso en Samoros 3, uno de los juegos más grandes del estudio checo Amanita Design, sobre ser un gnomo que explora el cosmos, ilustrado por Jakub Dorsky y también por Ada Lachman, que bueno, ya veis que es una pasada. Cada uno de los planetas está caracterizado visualmente con independencia, de tal manera que querer visitar el cosmos es querer paladear visualmente lo que tienen para ofrecerte y musicalmente también. Es de lo único que va el juego realmente, de querer ver el universo. A mí ya me tiene vendido con eso. Este juego es súper interesante de un animador japonés que se llama Tsushi Wada, sobre un niño que hace abdominales sobre un perro, ¿no? Y ya está, de eso va el juego. Y lo que es muy interesante también, de nuevo, es un animador que decidió hacer un pequeño juego muy corto, que es muy guay. Data Garden, de un grupo de autores españoles que se llama Shaman Garage. El ilustrador es Ivan McGill, que es un fancinero muy interesante, que es muy joven además,
que está empezando a hacer cosas ahora y el videojuego me parece visualmente también una pasada, ¿no? Entonces, bueno, un bodegón, ¿no? A mí me dicen hace 20 años que voy a jugar a un videojuego que es un bodegón y digo, ¿qué me estás contando, hermano? Y pues bueno, ya empiezan también a haber propuestas tan atrevidas en este sentido como para hacer un bodegón surrealista, ¿no? De Christian Etter y Mario von Rickenbach. Small Life, juegos en blanco y negro, me parece muy interesante empezar a introducir también, porque cuando les pones un videojuego en blanco y negro te dicen otra vez lo de ¿qué pasó? ¿Que no tenían dinero para colores? ¿No? Porque realmente ellos consideran que un buen videojuego es el que tiene mucho dinero para hacer entornos en 3D y que el agua sea ultra realista y que el pelo sea ultra realista, y de repente cuando les pones un juego en blanco y negro no entienden por qué alguien decidiría voluntariamente hacer un juego en blanco y negro, ¿no? Entonces me parece interesante también enriquecer el paladar de contacto con la cultura videolúdica a partir de propuestas como estas, ¿no? Color Fiction, hay muchas cosas. Luego, otra brecha del tipo de contacto que tienen es la actitudinal. Están acostumbrados a hacer esto, a jugar a juegos en los que tienen objetivos explícitos, las misiones están siempre explícitas, saben lo que tienen que hacer, saben a quién tienen que ganar, saben quién es el malo, a quién hay que derrotar, a quién hay que ganar, a quién hay que destruir, a quién hay que destrozar, y que todo se hace a través de la mano, ¿no? Entonces, realmente el problema es que cuando juegan a juegos en los que lo que tienen que hacer es estar a la deriva, como en este juego de Paul Clarisou que se llama Orchids to Dusk, Orquídeas al atardecer, en el que básicamente tienes que asumir que vas a morir y te dicen, ¿y qué tengo que hacer? Y yo, no puedes hacer nada, hermano, juega. Pero ¿qué? ¿Tengo que salvarme? Yo, puedes intentarlo, pero no tiene sentido, ¿no? Es un juego muy interesante porque tienes que asumir que vas a morir, y si lo asumes, puedes decidir quitarte el casco en el planeta en el que acabas de caer. Si te quitas el casco, de repente explotas y de la explosión nace como un oasis de flora. En cambio, si durante los 5 minutos de oxígeno que te quedan tú ansiosamente intentas escapar, detrás de ti solamente queda un cadáver muerto, ¿no? Y cuando juegas, ves los resultados de la gente que ha jugado. Aquí me recuerda mucho a esa frase de Kubrick que decía lo de, bueno, dada la oscuridad absoluta en la que nos toca vivir, el único objetivo que podemos tener es dejar un pequeño rastro de luz, ¿no? Entonces, al final, jugar a Orchids to Dusk, que es jugar a asumir que vamos a morir, pero intentar dejar un pequeño oasis de flora más en nuestro paso, ¿no? En vez de cadáveres muertos, ¿no? Entonces es muy interesante la relación de las infancias con juegos de este tipo, en el que no tienen un objetivo muy concreto y tácito, ¿no? Cuando les pones el bodegón y simplemente tienen que apretar el interruptor para avanzar, lo mismo, ¿no? No entienden, no lo entienden, no lo conciben siquiera como un videojuego. Dicen que será otra cosa, que un videojuego no es eso. En un videojuego tiene que haber un reto, un objetivo, y tiene que estar muy claro cuál, ¿no? El que os decía antes del niño que hace abdominales, ni os cuento, ¿no? En plan, ¿pero qué tengo que hacer aquí? Y yo, paladéalo, tío, mira qué guapo. Mira, un abdominal más, y de repente aparece una foca, aparece un personaje, es como un juego de sorpresa, van apareciendo personajes secundarios, ¿no? Juegos que son voluntariamente incómodos. Incluso los adultos tenemos claro que podemos ir al cine a sufrir. Yo, si voy al cine a ver una película de Lars von Trier, no me compro palomitas. Se me van a atragantar, ¿no? Yo, cuando voy al cine a ver según qué cine, voy a agobiarme, a sufrir. Entramos a veces en contacto con la ficción para poder agitarnos desde la seguridad de los muros de lo ficcional. El videojuego no. El videojuego viene para entretener de una manera superficial, ¿no? Entonces, juegos como Kids, que son una simulación sobre la presión social, que son bastante incómodos de jugarse, tampoco son entendidos como videojuegos en sí, ¿no? Los juguetes también les cuesta mucho confrontarlos. Y ya no voy a hablar ahora del videojuego pasivo. Hay un videojuego de un autor que se llama David O'Reilly, que se llama Mountain, que es un simulador sobre ser una montaña. Y tú dirás, pero ¿cómo un simulador de ser una montaña? ¿Qué hace una montaña? Nada. Espera a que le caigan cosas encima, ¿no? Entonces es un juego que tú lo abres y te quedas mirándolo y van cayendo cosas encima. Y ya está. El videojuego al final es eso, ¿no? Es como simplemente quedarte a ser una montaña. Y claro, te miran con una cara de marciano, pero ¿qué es esto, no? Esto no es un videojuego. Y yo, bueno, en los términos de definición de lo que es un videojuego, entra realmente, ¿no? Y la cuarta brecha, esta es bastante problemática, que es la de, como no hemos hecho nunca nada a nivel de mediación cultural ni educativa con el videojuego, cuando les planteas una otra posibilidad, te dicen, ¿de quién demonios eres tú para hablarme a mí de videojuegos, hermano? Si no, nadie nunca, cuando una biblioteca de repente quiere hacer cosas, cuando en la escuela de repente tal, no, a mí no me toques. Tenemos un problema ahí de brecha de autoridad. No somos nadie ahora mismo para mediar culturalmente con juegos, ¿no? Y el drama es grande, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? Ya cierro de manera propositiva. Sorpresa, todo lo que ya hacíamos. Es decir,
realmente tenemos que hacer lo que hemos hecho históricamente con lo literario. Mediar con cultura da igual la forma de cultura. Simplemente tenemos que entender la especificidad del videojuego en sí como obra y entenderla, pero a la hora de mediar no cambia demasiado, ¿no? Es realmente eso, es traducir, que es a lo que me he dedicado de toda mi vida, a traducir lo que Teresa Colomer había dicho que había que hacer con la educación literaria e intentar entenderlo desde la perspectiva específicamente de la cultura digital, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es formarnos, porque no sabemos una mierda de cultura digital, entonces creo que hay que ser honestos ahí, hay que empezar a formarse, no podemos mediar con una forma de cultura que no entendemos y lo primero que tenemos que hacer es entenderla, ¿no? Entonces, mi primer llamado no es necesariamente para vosotras, es para las instituciones, hay que ofrecer formaciones y no formaciones puntuales, sino formaciones continuadas, prolongadas, introducirlas en los canales de formación inicial y permanente de la gente que se dedica a lidiar con el binomio cultura e infancias, ¿no? Para que puedan hacer lo que sea que hacemos también con cultura digital, ¿no? Creo que debemos convertir los equipamientos culturales, me da igual de qué tipo, las bibliotecas, los centros educativos, los centros juveniles, no lo sé, en ágoras de contacto con la riqueza artística del medio, en ágoras plurales de la estética del videojuego, ¿no? En lugares en los que al entrar ya simplemente por contacto entiendan que el videojuego no es lo que el tío Gilito dice, lo que las empresas dicen, sino que el videojuego es lo que sus autores quieren que sean realmente, ¿no? Un medio de expresión del universal humano, como cualquier otra esfera cultural, ¿no? ¿Qué podemos tener en cuenta para proponer? Fundamentalmente pluralidad estética, en todas sus capas, ¿eh? Que a veces cuando pensamos en estética solamente pensamos en visual, pero no, hay que pensar en pluralidad estética en lo visual, como cosas de este tipo, por ejemplo. Voy a toda hostia porque ya me están diciendo corta. Entonces enseño cositas, ¿no? Pero también, desde luego, pluralidad musical, con juegos que planteen tanto bandas sonoras como materialidades musicales de manipulación interesantes, como Vectronome, un juego con música electrónica, el nuevo Tetris que hicieron, que es una especie de espectáculo audiovisual adaptativo en el que cuando vas colocando las piezas la música cambia y se adapta a lo que tú estás haciendo, que es un ejercicio muy interesante. Ritmos, que es un juego sobre la historia, sobre diferentes historias de los instrumentos desde perspectivas geográficas diferentes, que está muy guay también. Pienso también en que a veces mediar con cultura videolúdica no tiene por qué ser jugar, puede ser pinchar la banda sonora de un videojuego maravilloso para poder continuar el hecho videolúdico desde una perspectiva que no sea necesariamente el jugar y poner una banda sonora que nos haya gustado de algo que hayamos jugado, ¿no? Como extensión de aquello que significa jugar a cosas. La banda sonora de Botanicula, de DVA, que es un grupo checo que se autodefine como hacemos folk de un país que no existe. Y la banda sonora es maravillosa. Sayonara Wild Hearts, que me parece un juego súper guay porque es una especie de álbum pop adolescente sueco que nos cuenta la historia de desamor de una pareja, de una chica lesbiana, y que cada una de sus pantallas es una canción diferente. Entonces jugamos al juego como si fuese un disco musical, ¿no? También diferentes propuestas de juego, es decir, jugar a juegos frenéticos, juegos calmados, juegos contemplativos. Pienso también en juego autónomo, porque también tenemos que tener momentos para jugar en aislamiento y en tranquilidad y de manera un poquitín más concentrada y pausada, pero también juego compartido. ¿Por qué no proponer espacios de juego familiar para acompañar a las familias en algo que es muy complicado? Hablábamos estos días de que realmente hay un profundo no saber hacer en las familias con la cultura. A veces tiene que ver con cuestiones de clase. Yo, si trabajo 14 horas al día y necesito dormir media hora, pues lo que ocurre es que doy la pantalla y fuera, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero es intentar también como dar pequeñas pautas para intentar que las familias sepan cómo ser eficientes en su mediación intrafamiliar con algo que se ha colado totalmente en las dinámicas de consumo dentro de las casas, porque todo el mundo tiene un teléfono, porque todo el mundo tiene una app de mierda instalada con el que poder como tranquilizar como si fuese una especie de chupete de heroína a los niños y las niñas, ¿no? Entonces, intentar aceptar y asumir esa realidad para poder de una manera sistémica llegar lo más posible a hacer otras cosas sería interesante también, ¿no? Creo que tenemos que deconstruir el perfil de jugador creado por el mercado, esta brecha cultural de la que hablábamos antes, y creo que la mejor manera de hacerlo es con clubes de lectura, con juegos, clubes de juego. Creo que es fundamental, como dice María Emilia López, poner en juego las intersubjetividades, es decir, quiénes somos con las obras, para poder entender cómo juego yo, y que aunque creamos que jugar es una sola cosa, resulta que en una habitación nos juntamos 20 personas y cada persona juega de una manera diferente, y de repente todo eso empieza a resquebrajarse, y nuestra idea mental de lo que es jugar,
de repente ya no es una sola cosa, sino que son 20, y si encima si el juego es ambiguo y es plural, son 20.000. Entonces creo que es interesante esta manera de mediar a partir del reunirnos en torno al fuego de lo cultural, y que ese fuego en este caso es digital, pero si el juego está bien seleccionado y es bueno, da lugar a las mismas cosas que un buen texto literario, ¿no? Entonces creo que una de las mejores maneras de romper el monólogo interior bruto del videojuego contemporáneo es hablando sobre él y con una buena mediadora de lectura que sepa arrojar luz sobre las cosas interesantes que hacen esas obras, ¿no? En este sentido es lo que estamos intentando hacer desde la Diputación de Barcelona, bueno, con la Diputación de Barcelona conmigo, porque yo no pertenezco a la Diputación de Barcelona, ojalá, pero no es el caso, yo soy freelance. Pero bueno, me han encargado coordinar 50 bibliotecas por muy poco dinero. Aquí tenéis el QR de un documento que hicimos hace un tiempo, según luego yo se lo mando a Kucha y que haga algo con él y que está gratuito en la red por si queréis ver un poquitín la dinámica que hacemos, pero básicamente es hacer clubes de juego como si fuesen clubes de lectura, y está funcionando muy bien. Llevamos 5 años ya, estamos en 50 municipios diferentes, 50 bibliotecarias, y nos encontramos para discutir y para poner en común cosas, ¿no? Creo que dentro de este proceso tenemos que escuchar a las infancias y a las adolescencias, no podemos mediar de manera déspota, tenemos que saber cosas como a qué juegan, por qué les gusta, cómo juegan, con quién juegan, a qué les gustaría jugar, por qué no les gusta jugar las cosas que juegan, cómo se sienten jugando, qué hacen cuando juegan, empezar las sesiones de mediación interesándonos de verdad por quién tenemos delante. No podemos ahora de repente decir, videojuegos, a mediar, y me la suda lo que tengo delante, les impongo lo que yo quiero hacer a pesar de lo que tenemos delante, ni muchísimo menos. Hay que empezar escuchando el status quo de la relación de las infancias y los adolescentes en el juego, ¿de acuerdo? Recomendación a saco. Lo primero que hay que hacer es escuchar. Lo primero que deberíamos hacer es tener una conversación sobre, hey, ¿a qué juegas? ¿Y por qué juegas a eso? ¿No? Y a partir de ahí validar a tu interlocutor para que tu interlocutor te valide a ti, ¿no? De una manera mínimamente horizontal. Creo que tenemos que sacar la cabeza del culo del videojuego, es decir, intentar coserlo con el resto de formas de arte que coexisten con él. Es interesante que nuestro conocimiento como mediadores culturales nos permita decir, hey, el videojuego no es esa cosa que vive aislada, sino que se relaciona con el cine, la literatura y la música, porque eso da muchas armas para entenderlo desde diferentes lugares. Y creo que tenemos que comprometernos intelectualmente con ello. Es decir, no basta simplemente caer en el es que escuché a Lucas y ahora todo es maravilloso y entonces voy a hacerlo y hacerlo desde lo superficial. No, tenemos que intentar trabajar los textos. Tenemos que hacer didáctica real, que es ponernos delante de las obras, pensarlas, analizarlas y de nuevo, y para ello hace falta formarnos, ¿no? Cerramos el círculo de decir, tenemos que trabajar de verdad con esta materia porque en el estado en el que nos encontramos es bastante urgente y problemático, y creo que el principal llamado es eso, es a intentar construir, intentar dar pasos adelante a la hora de entender este medio. Y lo último es que todo esto no se puede hacer si no jugamos. No me imagino mediación lectora sin leer. Pues no me imagino una mediación videolúdica, de ficción digital o literatura electrónica sin entrar en contacto con las obras, ¿no? Entonces creo que es el primer paso. El primer paso es interesarnos como agentes culturales dentro de este campo. Y esto es un poco mi metralleta. Muchas gracias. Sí.